Y es un placer estar en esta nueva presentación del informe de Cooperación Sur-Sur que año tras año viene realizando la Secretaría General Iberoamericana, y esta vez acompañados por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la responsable del programa de Cooperación Sur-Sur, que tiene su sede también aquí en Uruguay. Unas breves palabras introductorias. Bueno, en primer lugar, disculpar al doctor Canepa, porque hoy hay reunión de gabinete y entonces se ha atrasado. Esperemos que pueda al menos llegar para el cierre. Y agradecer también la presencia de Felipe Ortiz de Taranco y de Mónica Páez, que nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Y simplemente yo quiero dar unos breves comentarios sobre la importancia de este trabajo. Es un trabajo que ha comenzado a realizar la Secretaría hace varios años ya, y yo creo que por lo menos podríamos decir tres cosas de este trabajo. En primer lugar, que esta nueva edición, que ustedes pueden hoy tener en sus manos, denota un gran progreso respecto a las primeras ediciones que fueron realizadas desde CEGIP en España. Esta es la primera edición que se hace en Uruguay, completamente en Uruguay. Cuando uno analiza sobre todo los aspectos, no solo de información, sino también los aspectos metodológicos, el tema conceptual y los distintos indicadores que se fueron utilizando, nota ese progreso, y no solo se nota en el volumen, la cantidad de páginas, sino que se nota en la densidad conceptual que hoy tiene este informe de Cooperación Sur-Sur. En segundo lugar, yo creo que esto se debe en gran medida después a la creación del programa de Cooperación Sur-Sur, que es uno de los programas importantes que tiene la Secretaría General Iberoamericana. La creación de este programa le ha dado un impulso importante, porque a través de talleres y seminarios fue posible preparar a los equipos técnicos de los distintos países para poder realizar este trabajo, que supone una gran armonización metodológica, una gran armonización desde el punto de vista conceptual y una gran organización interna dentro de los mismos países, que es otro de los méritos también que ha traído este programa, porque a lo largo de los años cada país ha logrado coordinar sus espacios institucionales. Bueno, y creo que uno de los mejores ejemplos es el de Uruguay, ¿no es cierto?, con la creación de la AUCI, que logró darle un estatus institucional distinto al tema de la cooperación y una gran reorganización interna de todas las entidades que realizan cooperación internacional dentro del Uruguay. Bueno, esto también se ha replicado en otros países. Y yo diría que en tercer lugar la importancia de este trabajo es la dimensión internacional, o sea, la posibilidad de que la región tenga una proyección en los foros internacionales y como región pueda participar incluso en las discusiones a nivel internacional sobre todo los objetivos que van a ser del desarrollo a partir del 2015. Yo creo que ha posicionado a la región, a Iberoamérica y a Latinoamérica también en especial, en esa discusión mundial. Esta importancia que nosotros le damos a la Cooperación Sur-Sur y a este informe se va a ver plasmada de algún modo también en el proceso de renovación de la Secretaría General Iberoamericana. El tema de la Cooperación Sur-Sur no solo es alimentado anualmente con mayor presupuesto por parte de la Secretaría, sino que además va a tener un rango especial dentro de la propia estructura institucional de la Secretaría. Como ustedes saben, la Secretaría está en un proceso de renovación institucional, como lo está toda la cooperación iberoamericana, y a partir de la cumbre que se va a realizar ahora de jefe de Estado y de Gobierno en Veracruz, va a salir los nuevos lineamientos de la cooperación internacional a nivel iberoamericano, y que tendrá como ejes principales el tema de la cultura, la cohesión social y el tema del conocimiento y la economía del conocimiento. Sobre esa base se estructurará una nueva plataforma institucional y también una nueva relación de la sede con las entidades regionales o las oficinas regionales, en un proceso de descentralización de funciones donde las oficinas regionales tendrán mayor capacidad, mayor actuación en los programas de cooperación iberoamericanos.
Dicho esto, entonces, la idea es hoy en día hacer esta presentación y para nosotros es un gran orgullo y estamos muy contentos de que esto se haya podido hacer en Uruguay y esperemos que siga progresando y que tenga una mayor densidad todavía de información y conceptual en los próximos años. Así que muchas gracias nuevamente por la presencia de todos ustedes. A continuación, entonces, le paso la palabra a Felipe Ortiz de Taranco, que es el subdirector de la AUSI. Buenos días a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Me gustaría señalar muy brevemente lo importante para la Agencia Uruguaya de Cooperación la participación en el programa de fortalecimiento de la cooperación sur-sur y fundamentalmente haber sido sede o ser de la unidad técnica. Nosotros en el año 2012, cuando Uruguay se postuló para ser sede del programa, teníamos alguna duda porque era una agencia muy nueva, recién estaba empezando a dar los primeros pasos y era todo un desafío la posibilidad de tener dentro de la estructura de la agencia también la unidad técnica de un programa de un programa que ya estaba tomando mucha relevancia, un programa, el primer programa que es de cooperación para cooperación, un programa que es directamente dirigido a todos los equipos técnicos de los países para la gestión de la cooperación. Esto es una novedad en todos los equipos conocidos. Generalmente los que gestionamos cooperación en estos años nunca teníamos un espacio comunicador. Y nosotros teníamos grandes dudas, repito, de la posibilidad de que eso podía ser realmente relevante para la gente, y de haber sido secretaría ejecutiva del programa, que esto fue fundamental en los logros que la AUSI también ha tenido en la construcción de institucionalidad de la cooperación en Uruguay. El programa nos permitió, por un lado, claramente a través de sus actividades y todo lo que brinde como formación a sus equipos, fortalecer la gestión y las estructuras de los equipos propios de la agencia, pero también y fundamentalmente el programa le ha permitido a la AUSI un posicionamiento muy importante a nivel regional. Ha sido el programa el trampolín en donde nosotros logramos, como política específica de cooperación sur-sur, proyectar y en ese rol dominante que Uruguay está empezando a caminar, fue el programa básicamente el que nos permitió empezar a hacer las relaciones directas con los países. Desde la creación de la AUSI, en los primeros procesos de estos años, Uruguay ya tuvo comisiones mixtas con 13 países de la región, algunos de ellos por primera vez. Un salto muy importante que ha demostrado lo que ha sido desde el punto de vista de la nueva institucionalidad, la proyección que ha tenido la AUSI en la región. Algunos, como decía, primera vez, y con otros con programas realmente relevantes, como puede ser con El Salvador, con Bolivia, con Paraguay y también con México, que tenemos un fondo conjunto. También nos permitió el programa, a través de sus actividades, empezar a hacer actividades y proyectarnos en el área de la cooperación triangular. Y como en primer lugar queremos reconocer fundamentalmente lo que ha significado España en eso, como integrante del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y además como principal socio de Uruguay en la cooperación triangular. Nos ha permitido empezar a hacer las primeras experiencias y eso a través del programa y a través del memorando de entendimiento que firmamos con ellos tenemos programas muy interesantes con Paraguay en algunas áreas de conocimiento. Finalmente señalar que también es una novedad y eso le ha dado una proyección internacional muy importante a cómo ha sido diseñado el programa. Como ustedes saben, la cooperación sur-sur tiene un altísimo contenido político y la estructura orgánica que le ha dado el programa, en donde se separó el rol clave de los responsables de cooperación con un comité técnico intergubernamental, que es el órgano máximo que regula o que dirige el programa, pero a su vez con la designación y la presentación de la unidad técnica como un órgano específicamente de gestión de la cooperación.
Esa lógica y esa estructura organizacional la ha permitido funcionar articuladamente y orgánicamente entre las decisiones políticas muy claves en la cooperación sur-sur y a su vez la gestión y el mejoramiento de la calidad de las intervenciones en cooperación sur-sur. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la presentación. La señora Mónica Páez, que es la gerente de la unidad técnica del programa de cooperación sur-sur. Muchísimas gracias, Norberto y Felipe. Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto estar acá haciendo la presentación del informe de cooperación sur-sur, sobre todo porque, como lo dijo Felipe, Uruguay es el país sede, es el país en donde tiene el programa su unidad técnica. Hemos realizado ya esta presentación a lo largo de 5 países. Hemos estado en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en El Salvador, en Ecuador, y ahora estamos acá en Uruguay. Es realmente un gusto y un placer que aquí en el país en donde está la unidad se pueda hacer esta presentación. Comentarles que voy a iniciar brevemente comentándoles que la cooperación sur-sur a lo largo de estos años, de los últimos 10 años, ha tenido un incremento o una postura, un posicionamiento bastante importante, ¿no? Si bien se viene desarrollando ya desde 1965 la primera acción de cooperación sur-sur, es a lo largo de estos últimos años, a partir del 2000, en donde va tomando fuerza, sobre todo en número de eventos internacionales en los cuales se trata específicamente la cooperación sur-sur, o si no, se viene de una u otra forma trabajando esta cooperación, no con el nombre específico de cooperación sur-sur, pero sí con alguna actividad o con nombre de cooperación técnica. Aquí ustedes afuera también tienen un documento que se llama Cronologías de la Cooperación Sur-Sur, en donde es un histórico de todos los eventos que se han suscitado a lo largo de estos años, y se ha hecho una sistematización que a partir de 1945 hasta el 2013 existen o han existido 291 eventos en los cuales se trata el tema de cooperación sur-sur. Pero es a partir del año 2000 en donde este número se ha incrementado. Es a partir del año 2000 en donde el número de eventos pasa a ser casi 195, 196 eventos de cooperación sur-sur. Entonces, lo que denota que esta cooperación está teniendo una relevancia importante y sobre todo que está posicionándose y que se está hablando ya en la agenda internacional. Es en este marco en el cual el informe de cooperación sur-sur se desarrolla. A partir de la cumbre en el 2007, los responsables de cooperación, sobre todo los presidentes, hacen una reflexión y dicen, bueno, hemos estado desarrollando varias actividades, varias cooperación entre nosotros, entre nuestros países, que es necesario sistematizar, que es necesario resumir, que es necesario colocar en algún documento en donde se pueda visibilizar este tipo de cooperación y lo que nuestros países están realizando. Entonces, a partir del año 2007 se mandata, ¿no?, la realización de este informe. Llevamos ya esta es la 7ª edición, la que estamos ahora presentando, y estamos ya desarrollando la 8ª. Estamos en el proceso de sistematización de la información que cada uno de los países emite. Este informe, que es el informe 2014, tiene su nombre 2013-2014, tiene información del año 2012. Siempre tenemos información con un año de atraso, porque no podemos tenerla completamente actualizada, ¿no? Pero es un avance bastante grande que tengamos información por un lado y que tengamos sobre todo con un año nada más de retraso. ¿Qué es el informe? Bueno, pues el informe es un ejercicio horizontal, ¿no? Es un ejercicio sobre todo gubernamental, porque es realizado por las instituciones públicas, es realizado por cada una
de las agencias o direcciones de cooperación de los países iberoamericanos, pero sobre la base de la información que cada uno de nuestros ministerios sectoriales reportan, ¿no? Es un informe que claramente necesita un marco conceptual, un marco orientativo para poder sistematizar esta información. Entonces, ese marco orientativo lo han venido desarrollando y lo han venido dando los países iberoamericanos, definiendo claramente lo que es la cooperación sur-sur para los países iberoamericanos y determinan unos principios orientadores, unos principios político-técnicos que guían esta cooperación. Están ahí, que es todo lo que es la horizontalidad, el intercambio de conocimientos, la reciprocidad, la solidaridad, el enfoque sobre todo basado en la demanda, que quiere decir que surge esta cooperación de la necesidad de uno u otro país. Era necesario, por otro lado, aparte de los principios que rigen esta cooperación sur-sur, poder identificar las modalidades en las cuales vamos a basar la información o sobre las cuales se va a recolectar la información. El informe trabaja dos tipos de modalidades: la cooperación horizontal sur-sur bilateral y regional, y por otro lado lo que es la cooperación sur-sur triangular, que luego vamos a presentar datos específicos de lo que es la cooperación horizontal sur-sur bilateral y la triangular. Entonces, una vez que hemos definido lo que son cada una de estas modalidades que va a tener el informe, era también necesario en este marco de seguir fortaleciendo lo que es la cooperación sur-sur y en la demanda que tienen los países por tener datos, el construir ciertos indicadores o cierta medición de qué es lo que está pasando con la cooperación sur-sur, cuáles son los resultados y cuál es su impacto, se podría decir, o cuál es el proceso que mejora este tipo de cooperación sur-sur. Aquí hemos definido ciertos indicadores que en un trabajo a través del programa iberoamericano se definieron indicadores para poder medir la cooperación sur-sur, pero que en este año, a partir del año pasado también, hemos ya implementado algunos indicadores en el informe. Con la información que hemos podido recolectar, se han podido ya implementar algunos indicadores. No todos, porque para poder, por ejemplo, ver en qué medida esta cooperación ha tenido resultado en las políticas públicas de los países, aún estamos en un proceso de construcción de esos indicadores que nos hace falta información para poderlo aplicar. Pero ustedes van a ver en un momento y en el documento de informe que tienen ya en sus manos cómo hemos podido ya implementar 4 indicadores de los casi 16 que tenemos identificados. Bueno, ¿qué tiene el informe? El informe está dividido en 3 partes. Una primera parte que es una reflexión mucho más política de lo que es la cooperación sur-sur o el contexto de la cooperación internacional. Es una parte que está trabajada por los responsables de cooperación de los países iberoamericanos y que va de diferentes temáticas, dependiendo de la importancia o dependiendo de lo que les gustaría a los países resaltar en esta posición mucho más política. El segundo bloque que tiene el informe, que es una sistematización de la cooperación sur-sur, y aquí dividido por las 3 modalidades: cooperación horizontal sur-sur bilateral, cooperación horizontal sur-sur regional y cooperación sur-sur triangular. Y el último bloque, un tercer bloque, que es un análisis de Iberoamérica y la ayuda oficial al desarrollo. Cómo la ayuda oficial al desarrollo está trabajando, o sobre todo eso en cifras, ¿no?, en los países iberoamericanos. La participación que tienen los países iberoamericanos en esta ayuda oficial al desarrollo. Estos son los 3 grandes bloques que tiene el informe. Bueno, vamos a ver los 4 elementos que ahora les voy a presentar. Es Iberoamérica en la ayuda oficial al desarrollo mundial,
cooperación sur-sur, horizontal bilateral, la triangular, y una reflexión política que en este año, en el año 2013-2015, está o va dirigida a todo lo que es la agenda post-2015, esta nueva reflexión que estamos haciendo y esta nueva construcción de objetivos de desarrollo que tenemos en la cancha ahora. Bueno, en cuanto a cifras de Iberoamérica en la ayuda oficial al desarrollo mundial, aquí podemos identificar… No me funciona. No funciona. Ah, no, está mal. Sí, perdón. Bueno, en esta línea, la línea azul es el volumen de recursos de ayuda oficial al desarrollo en los países iberoamericanos, y lo que es la línea anaranjada son los países en desarrollo. Vemos que en el año 2001 teníamos una participación mayor, se podría decir, con un 9.1% del total de la ayuda oficial al desarrollo, mientras que ahora en el año 2012, estas son cifras del CAD, ¿no?, del Comité de Desarrollo, de Cooperación al Desarrollo, que tiene la OCDE, vemos que la participación de Iberoamérica bajó, pasó del 9.1 al 4.7. Si bien el volumen ha incrementado, los recursos han incrementado, pero comparado con los recursos totales que la ayuda oficial al desarrollo tiene en los países en desarrollo, el porcentaje de participación de los países iberoamericanos es menor. Entonces, eso quiere decir que claramente la región ha dejado de ser los países de la región han dejado de ser prioritarios para el conjunto de la ayuda oficial al desarrollo. Estos son los datos que ustedes podrán identificar en el informe. Otro de los datos interesantes sobre la base de esta ayuda oficial al desarrollo es que en el año 2012 el principal donante de ayuda oficial al desarrollo para la región ha sido Francia, con 1.268 millones de dólares, seguido de Estados Unidos y luego las instituciones de la Unión Europea, y así tenemos los países. Acá podemos ver a España, que en el anterior informe ocupaba uno de dentro de los 4 primeros lugares se encontraba, pero debido obviamente a la crisis que han sufrido varios de los países europeos, disminuyó su participación en el año 2012. En cuanto a qué país iberoamericano es el país que recibe esta ayuda oficial al desarrollo, sale algo bastante interesante. Todos pensaríamos que a lo mejor los países o el país que recibe ayuda oficial al desarrollo es tal vez los países andinos, Bolivia, por el nivel de cooperación que tienen, pero no es así. En este año estos países han sido desplazados y en el año 2012 el principal país, el principal receptor que recibe esta ayuda oficial al desarrollo ha sido Brasil, con 1.288 millones, seguido de Colombia, Bolivia, que está en tercer lugar, Honduras, Nicaragua y México. Podemos observar que Uruguay, en este caso, ocupa el último puesto, ¿no? Es claramente notorio que Uruguay ha tenido un nivel de desarrollo bastante elevado, ha mejorado sus indicadores y obviamente según la forma en la cual se distribuye la ayuda oficial al desarrollo, que es el PIB, Uruguay ya no sería un socio no tendría que recibir muchos recursos, por eso se encuentra en… ¿Perdón? Ah, sí, no, claro, eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando solo de cifras. Bueno, pasando al siguiente o a la siguiente parte de lo que contiene el informe, que viene la parte bastante interesante, sobre todo porque es única, es un ejercicio, el informe es un documento, es un ejercicio único en cuanto a sistematización y resumen de lo que la cooperación sur-sur, de que los países realizan en cuanto a cooperación sur-sur. La región ha sido una región innovadora en cuanto a este tema, tanto así que ahora otros países, otras regiones están
solicitándole apoyo, están solicitando asistencia para poder hacer lo mismo que tenemos aquí del informe en otras regiones, poder sistematizar su cooperación sur-sur en otras regiones. Bueno, y esto ha sido gracias obviamente al trabajo de los ministerios sectoriales, que son los que brindan la información, y obviamente de las agencias y de las direcciones de cooperación, que son las que revisan, sistematizan y coordinan todo lo que es esta cooperación. En cuanto a la cooperación horizontal sur-sur bilateral, tenemos aquí que en la región los oferentes, se podría decir, los países que mayor número de iniciativas brindan o comparten con otros países son Brasil, México, Argentina, ¿no? Y así están en orden no quiero decir de importancia, sino en orden de número de acciones o de proyectos que brindan. Cabe resaltar que el informe hace una división entre lo que es una acción y un proyecto. Una acción es una actividad puntual, ¿no? Que tiene un tiempo corto de menos de un año, y un proyecto es un conjunto de acciones que tienen un fin, un objetivo concreto y que tienen resultados concretos y que duran mucho más de un año, ¿no? Entonces aquí vemos que 3 países ejecutaron casi el 70% de los proyectos, sería Brasil, México y Argentina, son, se podría decir, los principales oferentes de cooperación sur-sur en la región, ¿no? En total hemos realizado el informe sistematiza o recoge que la región ha realizado 506 proyectos de cooperación sur-sur y 203 acciones de cooperación sur-sur. De estas 506 y estos 203, el 70% de los proyectos ha estado en estos 3 países como oferente, como quien brinda la cooperación. En cambio, los principales, se podría decir, receptores o quienes reciben la cooperación sur-sur, ha estado ubicado, está en Ecuador, El Salvador, Bolivia, Paraguay, ¿no? Guatemala, Cuba, y el último es Brasil. 9 de los países en recepción del 70% de los proyectos, del 70% de estos 506. Vemos que principalmente ahí destacan, bueno, los países andinos y los países, en el caso de Paraguay, del Cono Sur, y los países de la región centroamericana. En cuanto a la distribución de los proyectos por rol y subregiones, dentro de la región iberoamericana, para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo o para hacer comparaciones, que algunas veces están bien, pero otras veces no, pero en este caso el informe hace una división, trabaja por subregiones, trabaja con las regiones de México y el Caribe, Cono Sur, Brasil lo trabaja aparte por la cantidad y por el tamaño que tiene Brasil, países andinos y los países centroamericanos. Aquí en esta gráfica vamos a ver cuál es la distribución, ¿no es cierto?, que tienen cada una de estas regiones como oferentes. Por ejemplo, aquí vemos que la principal subregión que ofrece cooperación sur-sur es la región del Cono Sur, con el 32.4%, claro, seguido de Brasil con el 29.4%, y después México y el Caribe. Son las 3, se podrían decir, subregiones que más han asumido este rol de brindar, de oferente, de brindar cooperación sur-sur. Y en cuanto al tema de recepción, vemos que principalmente quienes más reciben este tipo de cooperación son los países andinos con el 34.8%, los centroamericanos con el 30.2%, y luego tenemos en tercer lugar al Cono Sur con 19.6%. Ustedes dirán, bueno, ¿y el Cono Sur está como oferente y está como receptor en tercer puesto? Pues sí, porque la cooperación sur-sur es de doble vía, ¿no? Entonces, puedes recibir y también puedes ofertar, ¿no?
En cuanto al perfil sectorial de capacidades, ¿qué tipo de áreas se están fortaleciendo con esta cooperación sur-sur? Tenemos que en cuanto a los proyectos, principalmente, ahí está. Principalmente se está fortaleciendo el sector productivo con el 31.1%, seguido del sector social, 27.1%. En el informe ustedes van a encontrar una lista exhaustiva de todo lo que son las áreas. Estas son algunas áreas que hemos englobado, ¿no?, para poderles traer acá la información. Pero si ustedes quieren ver qué tipo de áreas en el sector social, en el informe tienen, y ahí están, bueno, todo lo que son áreas educación, salud, ¿no es cierto?, nutrición, y en lo que es el sector... En el sector productivo está diferenciado por dos tipos de sectores, y ahí están los sectores que brindan en temas de infraestructura al sector productivo, y también sectores como el tema de comercio, ustedes los pueden ver ahí. Y tenemos que la tercera área en cuanto a proyectos es el fortalecimiento institucional, que es aquí sobre todo es el trabajo con los ministerios, con el sector gubernamental y también con la sociedad civil. En cuanto a las acciones, el perfil es diferente, cambia un poco. Si vemos proyectos, el principal sector es sectores productivos. En lo que es acciones, la principal área en las cuales se desarrolla esta cooperación como acciones, como temas puntuales de menos de un año, es el área social. Es el área social con 34.8%, seguido del tema de fortalecimiento institucional, ¿no? Y bueno, y de ahí se comparte un poco lo que es sectores productivos y medio ambiente en cuanto a acciones. Ahora, este es uno de los indicadores que podemos ya implementar en este informe, que es saber, bueno, cuál es el número de días, de tiempo promedio de duración de estos proyectos, por un lado, y por otro lado de estas acciones de cooperación sur-sur. Entonces vemos que en cuanto a los proyectos, tenemos que duran 492 días, más o menos un año, 3 meses, ¿no?, en promedio, y mientras que lo que son las acciones te duran 57.4 días, ¿no?, que son más o menos unos 2 meses y medio, por ahí 3 meses. 2 y medio, sí, 2 meses. Gracias, están atentos, eso es lo importante. Aquí he traído unos datos de la participación por instrumento de principales socios de Uruguay específicamente, ¿no? Entonces, podemos ver que Uruguay, en cuanto a proyectos, ha ofertado 16 proyectos y 2 acciones, y los ha hecho principalmente con El Salvador, Colombia y Paraguay, en lo que son proyectos, y en acciones con El Salvador y Perú, ¿no? Entonces podemos inferir que se podría decir que el principal socio en este año 2012 ha sido El Salvador, ¿no? Se repite tanto en proyectos como en acciones. Y mientras como receptor o de quien ha recibido cooperación sur-sur Uruguay, en cuanto a proyectos han sido 26 y 8 acciones, y ha sido en cuanto a proyectos de Brasil, Argentina y Colombia, y en acciones de Argentina, México y Perú, ¿no? Ahora, en cuanto a las capacidades, el perfil de capacidades sectoriales que Uruguay ha podido desarrollar a través de estos proyectos de cooperación sur-sur, vemos que principalmente el tema de fortalecimiento institucional, por favor, el tema de fortalecimiento institucional con el 31.3% ha sido el que mayor fuerza ha tenido o se ha venido fortaleciendo con estas acciones.
y proyectos de cooperación, seguido de el sector salud con el 18.8, bueno, salud y cultura están con el mismo porcentaje. Entonces podemos decir que cultura, salud y el fortalecimiento institucional han sido las áreas en las cuales más se ha trabajado, las cuales más se ha recibido, se ha fortalecido las capacidades del país. Ahora vamos a ir a lo que es la cooperación sur-sur triangular. La cooperación sur-sur triangular en el espacio iberoamericano son tres tipos de socios los que participan de esta cooperación. Los roles que cada uno de estos tres tipos de socios desempeña es lo importante, ¿no? Entonces tenemos que uno de los roles es como primer oferente, que sería el país en vías de desarrollo que tiene una fortaleza y que brinda sobre todo, que recae sobre la posibilidad de brindar y dar la cooperación, ¿no? Y tenemos el segundo oferente, que es un país desarrollado o un organismo multilateral que hace de socio para fortalecer también capacidades tanto del primer oferente como del receptor, y que brinda sobre todo recursos financieros, pero no solo en la visión de los países iberoamericanos. Este segundo oferente no solo brinda recursos financieros, sino también recursos técnicos y fortalece capacidades de los otros dos socios. Esa es como la diferencia conceptual que tenemos en Iberoamérica de lo que es la cooperación triangular. Recae principalmente el tipo de cooperación en el primer socio, el que se va a brindar, y el receptor, que es el que tiene el principal, se podría decir, rol, que es el que lidera este tipo de cooperación, el que identificó este tipo de cooperación, y es el que va a fortalecer las capacidades en el tema que identificó con estos tres socios. Bueno, en lo que es cooperación sur-sur triangular, el informe revela que en el año 2012 se han realizado 77 proyectos y 55 acciones en este tipo de cooperación. En cuanto al primer oferente, Chile es el país que se podría decir lidera esta cooperación con este rol, ¿no? El rol de primer oferente. Tiene seguido de México, luego Colombia, y tenemos en cuarto lugar a Brasil. En cuanto a segundo oferente, vemos que Alemania es el país que principalmente ha apoyado este tipo de cooperación en la región, seguido de Japón, Estados Unidos y Australia. Aquí va cambiando un poco la dinámica y va cambiando un poco los sitios que cada uno de los países va ocupando. En el informe anterior, el principal segundo oferente era Japón, seguido de Estados Unidos y tercero Alemania. Alemania en los últimos años le ha dado un gran impulso a esta cooperación, ha desarrollado un fondo para esta cooperación, y se ve y se evidencia que ha pasado a ocupar el primer lugar en los países iberoamericanos como segundo oferente. En cuanto a receptor, tenemos el principal receptor es Paraguay, seguido de El Salvador, Guatemala y Honduras, serían los países centroamericanos, podríamos decir, liderado por uno del Cono Sur, que sería Paraguay, y después Bolivia, que sería parte de los países andinos, ¿no? Vemos que Uruguay está al final como receptor, pero Uruguay está repuntando o está colocándose como primer oferente. Aún está haciendo muchas acciones para colocarse como primer oferente, como bien lo dijo Felipe, tiene algunos convenios suscritos, principalmente con España, pero eso pues se va a reflejar en los próximos informes, y sobre todo es importantísimo poderlo reflejar, poder sistematizar, poderlo colocar en las planillas, que me parece que la UCI es quien que solicita a los ministerios. Pues es importante para poder visibilizar esas acciones y esas actividades que se están realizando en Cooperación Sur-Sur. Aquí en el informe es importante primero visibilizarlo en las planillas que registra la UCI. Entonces,
es sumamente importante esta recolección de información que realiza la Agencia de Cooperación para poder visibilizar en un informe de esta naturaleza que está siendo posicionado ya en muchos espacios internacionales. Tenemos que en cuanto a Uruguay, vemos que participó en un proyecto junto a Brasil y Alemania para fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es como que el principal que hemos traído, hay otros, pero es como el principal, y participó en 11 cursos promovidos por Japón por un lado y por CELAC por otro lado. Ahora, vamos a ver el perfil sectorial de capacidades y necesidades que se están desarrollando con esta cooperación, ¿no? Son actividades de elevado perfil científico-tecnológico, ¿no? Eso es lo importante y es una de las características que hay que destacar. Tenemos que en cuanto a proyectos, el sector productivo sigue siendo el sector en el cual se está apostando mucho por la cooperación triangular con el 28.6%, y seguido del sector social. Más o menos el perfil es un poco parecido a lo que vimos anteriormente de lo que es cooperación horizontal sur-sur, ¿no? ¿Por qué? Porque otro de los elementos principales y fundamentales que diferencia a la cooperación sur-sur triangular en el espacio iberoamericano es que nace principalmente de una cooperación horizontal sur-sur, ¿no? Principalmente, ¿no? A veces va afuera, pero principalmente nace de una cooperación bilateral sur-sur que luego se suma a un tercer país para fortalecer este vínculo bilateral. Ese es otro de los elementos importantes en lo que es la cooperación triangular en Iberoamérica. En cuanto a acciones, vemos que la principal sector que se trabaja es el sector social, con el 38.2%, ¿no? Y seguido del fortalecimiento institucional y temas de medio ambiente. Aquí cambia un poco con respecto a la cooperación horizontal sur-sur, ¿no? Y en cuanto a días, más o menos estamos por ahí en el número de días que estos proyectos y estas acciones se desarrollan. Hay un tiempo promedio en proyectos de 440 días y en acciones de 109 días. Si ustedes se acuerdan de la cifra de 2 meses, de 50 en cooperación horizontal, aquí dobla la cifra, ¿no? Es por el nivel de complejidad también que tienen estos proyectos, ¿no? Para ponerse de acuerdo entre 3 socios es bastante complejo, entonces se ve reflejado esa complejidad de la cooperación en el promedio de duración de los proyectos y de las acciones. Bueno, y finalmente, para no cansarlos más, voy a terminar con la última parte, que es la parte, ¿se acuerdan que yo les decía que el informe tenía 3 partes? Hay una parte que es una visión política, pues ahora voy a pasar a explicar brevemente de lo que trata este año la visión política de los países iberoamericanos, que es sobre la agenda post-2015. Como sabemos, estamos en este proceso de construcción de una nueva agenda, evaluando lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, los ODM, y la región responde también a esta necesidad de analizar y ver qué tipo de desarrollo queremos y qué tipo de indicadores o de objetivos necesitamos para fortalecer el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en la región. Y principalmente los responsables visibilizan 2 elementos. Uno es la identificación de posibles contenidos que definen la agenda post-2015, y dentro de esos posibles contenidos los responsables han identificado que es importante avanzar en la construcción de una agenda mucho más allá de nivel sectorial, sino que sea una agenda mucho más integral, que es algo que faltó de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, uno de los elementos importantes es ese nivel de integralidad que debe de tener. Avanzar a la construcción también de esta agenda que incorpore el enfoque de derechos, ¿no? El enfoque de derechos incorporando también un diálogo entre lo local y lo global. Veíamos que la agenda anterior
se quedó tal vez solo a nivel nacional, es necesario visibilizar y poder fortalecer los lazos entre lo local y lo nacional. Es uno de los elementos importantes que destaca los responsables de cooperación en el capítulo 1 del informe, del presente informe, y también la posibilidad de adaptar diferentes enfoques, de transversalizar diferentes enfoques, y uno de ellos ha sido principalmente todo lo que es el enfoque de género, ¿no? Que es importante. Poder tomar en consideración también todo lo que ha sido el post-2000, el Río +20, poder incorporar todo un tema de desarrollo sustentable o sostenible en la agenda, es otro de los elementos que es importante poder y que le interesa a la región resaltar. Y el segundo gran bloque es la adaptación del rol de la cooperación internacional a la nueva agenda. Aquí en este bloque, los responsables ya hace mucho tiempo, desde Busan, han venido trabajando y han venido reflexionando sobre la necesidad de construir una nueva forma de medir o de poder direccionar los recursos de cooperación. Trabajamos con el PIB, es un indicador que si bien mide, es un indicador economicista, que si bien mide el nivel de crecimiento, desarrollo que puede tener, crecimiento económico más bien, un país, no desarrollo, sino crecimiento, se queda muy lejos de poder medir el desarrollo y se queda muy lejos de poder medir la diversidad y las completas desigualdades e inequidades que viven nuestros países. Si bien tenemos un buen indicador del PIB, al interno de nuestros países todavía vivimos profundas inequidades que no se visibilizan con este indicador. Entonces los países iberoamericanos dicen: apostemos hacia la construcción de una nueva forma de medición, que tal vez pueda tener una combinación entre PIB por un lado, pero también la capacidad que tienen nuestros países para alcanzar, por ejemplo, recursos de inversión, por otro lado, también los índices de desarrollo humano, o sea, es poder mezclar o poder combinarles la palabra algunos elementos que elementos importantes que definen el desarrollo y que son necesarios colocarlos aquí. Construir ir hacia una nueva medición es la propuesta sobre la base de lo que ha propuesto CEPAL sobre el tema de brechas estructurales, que también es sumamente importante, que los países iberoamericanos lo reconocen y lo han apoyado. Y otro de los elementos importantes es escalar el aporte del sur al desarrollo mediante lo que es la cooperación sur-sur triangular. Darle el rol y darle el lugar que la cooperación sur-sur tiene en el espacio, en la agenda internacional, como una cooperación que apuesta por fortalecer capacidades y por posicionar, y que tiene un elemento completamente reivindicativo de los países del sur. Esos serían los elementos y muchas gracias. Les invito a leer el informe. Muchas gracias, Mónica. Bueno, tenemos un espacio de tiempo para preguntas y respuestas, sobre todo por parte de Mónica, ¿no? Sí, adelante. Sí, a ver. La conexión eléctrica en la parte social de los asentamientos y la parte institucional de la Secretaría. Hacemos ir de vuelta. Sí. Una cosa que me faltó comentarles y también agradecer acá es que quienes hacen posible el informe es Cristina Schalma y Silvia López, que son dos personas que trabajan en Madrid, en la Secretaría General Iberoamericana. Ellas son las analistas, las que revisan toda la información que es enviada por cada uno de los países. Efectivamente sí se computa eso, eso está computado dentro de lo que es cooperación horizontal sur-sur regional. No he traído los datos de esa cooperación acá, solo los he traído de cooperación horizontal sur-sur y triangular, pero sí, efectivamente sí se contabiliza y tenemos justo este año en la reunión, en el taller que hicimos para iniciar la nueva recolección de información, uno de los retos es mejorar
este tipo de recolección de información, porque tenemos dificultades en lo que es la recolección de información de cooperación regional, sur-sur regional, ya que no está, los organismos muchas veces no registran, no digo que sea el caso de FOSEM, por favor, pero ciertos organismos, algunos no lo registran, no se visibiliza el tema de cooperación, entonces estamos, y también por otro lado nuestras organizaciones o las unidades técnicas o las direcciones o las agencias de cooperación no tienen acceso a esa información, entonces uno de los retos que tenemos este año es fortalecer ese tema para poder visibilizar de mejor manera lo que es la cooperación horizontal sur-sur regional, pero sí está. ¿Hay alguna primero? Buenos días, un gusto estar acá en esta reunión de AUSI, en la cual he podido concurrir siempre que el tiempo me lo ha permitido. Y yo quisiera, más que hacer una pregunta, creo que fue un informe absolutamente claro y creo que leyendo después el informe por escrito vamos a tener toda la información, pero tengo la experiencia de haber vivido este proceso del fortalecimiento de la cooperación en directo. Tú hablaste recién, Mónica, de Busan, pero antes de Busan estuvo Accra. Y antes de Accra estuvo París. En París se pusieron de acuerdo los países donantes en decirle a los países receptores de recursos qué era lo que tenían que hacer para portarse bien, porque si no, no iban a colaborar más y la colaboración que estaban haciendo sentían que tenía muchos defectos. Y está el informe por escrito que los pueden leer y a veces con un lenguaje un poquito diplomático, pero en buen romance lo que te decían era eso y te lo decían en los corrillos. Y luego vino Accra. Yo a su vez soy en este momento presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y también coordino un programa del BID de los presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, de la cooperación de la gestión por resultados. Y en esa calidad fui invitado a Accra, a la reunión de cooperación mundial, que fue una reunión muy importante. Debo decir como anécdota no de menor importancia, que Uruguay no participó en esa reunión. Tampoco participó Argentina, tampoco participó Chile. Y Brasil llevó una delegación de un país africano allí como la delegación, pero una delegación mínima. Porque estaba toda la discusión entre la renta media, si se justificaba participar, pero tampoco había mucho interés de hacerlo. Es más, yo fui financiamiento del BID que me ofrecía al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando todavía AUSI no existía, de operar como delegado de Uruguay, porque había una reunión técnica y una reunión política, y me dijeron que no, porque no había interés. Yo no me acuerdo del año, porque han pasado algunos años, pero no tantos. ¿Qué año fue Accra? ¿2000? ¿2008 o 2007? No, 8. No. 2005 fue París. 2005 fue París, 2008, debe haber sido 2008. Por 2009 fue 2010, que ahí sí ya estuvo Canepa y ahí estuvimos también en Busan. Bueno, quiero decirle que en esa reunión hablar de colaboración, de cooperación sur-sur, estaba prohibido. Estaba prohibido. Es más, hubo una famosa anécdota y un episodio muy fuerte de la delegación brasilera que quiso que se incluyera en el informe sobre la cooperación y el presidente, que si no me equivoco era sueco, lo expulsó de la reunión. Se tuvo que ir porque no le permitieron hablar, no lo expulsó de la reunión, no le dio la palabra y el diplomático se retiró. Pero ahí, de todas maneras, se logró en alguna medida incorporar muy suavemente la cooperación sur-sur. Hay una frasecita en el informe, es mínimo lo que hay. Fue casi de contrabando puesto ahí. Un año después estuvo la reunión de Busan en Corea. Y ahí la historia ya era otra. Pero es importante saber que políticamente qué había ocurrido. Entre medio estaba el 2008. Estaba la crisis europea y la crisis americana, donde
los fondos que se dedicaban a la asistencia técnica habían disminuido porque las crisis políticas lo habían tenido obligado a recortar todo, y entonces prácticamente la cooperación fue uno de los factores que se recortó más rápidamente. Y entonces los países del primer mundo, que sigue existiendo, le dijeron, bueno, así que ustedes quieren los latinoamericanos, los tercermundistas, o como le quieran llamar, los países, quieren la colaboración sur-sur, bueno, muy bien, todas ustedes, hagan lo que quieran, y vamos a ver nosotros cómo colaboramos. Pero se ha avanzado mucho. América Latina no es ajeno este proceso al que en América Latina haya avanzado la democracia. Estén instalados en países, en toda América Latina, la democracia con fuerza. Se están haciendo proyectos innovadores, en Uruguay por supuesto, pero en otros países, Chile por supuesto, Perú también, Colombia, prácticamente todos los países, o la inmensa mayoría, han realizado proyectos que están en condiciones, que son experimentales para sus países, pero que han recorrido ya un cierto tiempo de experimentación práctica y que son referencias. Hace poco tuvimos, no sé, creo que Ortiz Taranco estaba, cuando vino el representante del Banco Mundial, hace un mes atrás, que es sueco, si no me equivoco, y que había estado en Uruguay en el 2005, 2006, 2007, colaborando en la reforma del FONASA. Y después se fue y anduvo recorriendo el mundo como 5 o 6 años y volvió ahora como representante del Banco Mundial para la región. Y dijo en esa reunión de bienvenida de que la reforma de la salud que está impulsando el Uruguay es un modelo de referencia para reformas de la salud que se pueden implementar en muchas partes del mundo. Creo que son antecedentes que no lo decimos nosotros, lo dice un sueco que conoce la experiencia uruguaya, que la conoce. En resumen, les quiero decir, a los que quieran, yo preparé un informe en la reunión de ACRA. Es un informe muy grueso que lo entregué a Martín, se lo revolví, creo que lo tienen ustedes, pero les digo a todos ustedes, yo no lo tengo en papel, pero lo tengo informatizado. Los que quieran, les doy mi mail y con muchísimo gusto se lo remito, porque es una síntesis. Tú lo tendrás, ¿no, Mónica? Si no lo tenés, te lo voy a hacer llegar. Es la resumen de todo a lo que ha ocurrido hasta ese momento, de lo que ha ocurrido. La otra, y acá termino, pero voy a terminar con una pregunta, no sobre lo que dije, sino sobre lo que no encontré. En mis actividades hay un país que le asigno mucha importancia y que no está mencionado. Entonces quisiera que me dijeran por qué no incluye un país que recibe y necesita recursos inconmensurables y que a su vez necesita recursos técnicos también de toda naturaleza, y que es Haití. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está incorporado a todos estos programas Haití? Un país que sabemos, debo decir que también lo conozco porque he estado allí participando con el contingente uruguayo de los cascos azules, he estado en Haití, conozco bastante la situación y la he seguido muy de cerca, pero Haití es un país que debería necesariamente estar incorporado. Perdón si me entendí un poquito más, pero creo que es una parte de la historia que bien vale la pena que se sepa. Para una cosa, valorar la importancia de lo que se está haciendo ahora, con mucho menos recursos de otras épocas, pero igual con mucho empuje, con mucha vocación, con mucha convicción, porque realmente la cooperación sigue siendo en este mundo globalizado absolutamente imprescindible para que las experiencias de un país puedan internalizarse en otras partes del mundo. Gracias. Bueno, la respuesta es que Haití no está porque no es un país iberoamericano, no forma parte de los 22 países de Iberoamérica. Es un tema simplemente de esa naturaleza, pero aún así ha habido acciones, muchas veces individuales o por presión, yo diría, de las circunstancias, donde incluso la Secretaría General Iberoamericana ha actuado, pero no es algo que está registrado estadísticamente por una cuestión formal. Bueno, en primer lugar, entonces, Manuel, y luego usted. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Quiero felicitar por este informe que, como se ha dicho, es cada vez más es creciente y denso, lo cual quiere decir que va bien la cooperación sur-sur. Y nada, el tema que quería plantear es muy menor, porque
no tiene relación nada más que con un capítulo que es el de, y en un cuadro que apareció ahí, es más una precisión metodológica, ¿no? En el cuadro que mostró Mónica, con la total AOD neta destinada a Iberoamérica según donantes en 2012, yo creo que visualmente y metodológicamente llama un poco a engaño, ¿no? Porque es cierto que la cooperación española se ha reducido mucho en estos últimos años, no para América Latina, sino en general, entre otras razones por la crisis económica. Parece que este 2015 es el primer año, después de 4 años de caída consecutiva, en el que el anteproyecto de que envía el Gobierno al Parlamento por primera vez en 5 años crece un poquito la cooperación. Pero en el cuadro, en el gráfico, mejor dicho, claro, España aparece al final de todo, porque antes están las instituciones de la Unión Europea, pero las instituciones de la Unión Europea, España contribuye pues prácticamente con 1.000 millones de dólares al año. Entonces, claro, son las contribuciones de todos los países las que permiten que las instituciones de la Unión Europea aparezcan antes en el cuadro, pero no es un país, digamos, ¿no? Después aparece otra columnita con resto de los países, que yo creo que debería de ir al final, porque claro, la suma de todo el resto de los países siempre va a ser mayor que muchos de los que aparecen en el cuadro. Después aparece el BID, que es un tema un poco parecido, diferente, pero parecido a la de la Unión Europea, porque el BID también se nutre de los aportes de los países, y España es un contribuyente importante del BID, ¿no? Después aparece el resto de los multilaterales, que se puede hacer la misma consideración. Entonces, digamos que, finalizando ya rápidamente, en lugar de aparecer España en 5º lugar, que es lo que le correspondería, pues aparece al final de todo, después de una lista de organismos y de instituciones en las que la propia España ha hecho contribuciones, ¿no? Entonces yo creo que metodológicamente tal vez cabría diferenciar entre los países y después las instituciones, organismos internacionales, agrupaciones de países, etcétera. Nada más, gracias. Sí, buenos días. Bueno, en principio nos parece que es un excelente trabajo, nos queda realizar una lectura más en profundidad, pero en principio 2 comentarios y una propuesta, digamos. El primer comentario es respecto a la pertinencia, digamos, en lo que tiene que ver con la cooperación sur-sur en cuanto a promover y fomentar los procesos de integración. Si uno ve el perfil y los alcances de los proyectos o de las acciones en lo que tiene que ver con la transversalización de buenas prácticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los temas de interés de los distintos países latinoamericanos, nos parece que podemos percibir que puede haber a través de ellos un proceso de integración incipiente que nos parece bien interesante de promover. El segundo comentario es el que tú planteabas respecto a cuáles son los países elegibles y no necesariamente únicamente por el PIB debiéramos de ser considerados, porque, como tú bien dijiste, habría que incorporar algunos indicadores de igualdad o de equidad o de desarrollo para poder generar como países elegibles de cooperación algunos que tengan incorporados esos indicadores, porque puede haber países que tengan un PIB interesante y que alberguen desigualdades importantes. Y la sugerencia que quería hacer en cuanto a lo que pueden ser los alcances futuros a incorporar o a ponderar en estos temas de cooperación sur-sur, yo creo que debe de incorporarse una mirada desde el desarrollo científico-tecnológico. El desarrollo científico-tecnológico y todos los procesos de innovación, pero realizados en procesos de integración, van a ser los únicos que nos den algunas posibilidades de cubrir ese desafío con éxito en la mirada hacia un desarrollo integral. Si no incorporamos y de repente no promovemos o no focalicemos en estos temas
de innovación, de desarrollo científico, de generarnos agendas científico-técnicas regionales o continentales, no vamos seguramente a poder dar ese salto cualitativo que tenemos que dar en esta región cuando estamos llevando adelante políticas desarrollistas, pero si no damos este paso contiguo, simultáneo, seguramente no vamos a poder salvar esa brecha que hoy mantenemos. Esa era la propuesta que quería realizar. Sí, solo dos cosas. En cuanto al tema, bueno, de lo del Haití, Norberto lo comentó. No es un país iberoamericano, pero muchos de los países iberoamericanos están trabajando en el Caribe no iberoamericano. Y uno de los países que es el que está trabajando, en lo cual están trabajando mayormente, es Haití, justamente. Tenemos desde el año pasado un capítulo específico que hace un análisis, recolecta la información que nos dan nuestros países, que está dirigida hacia el Caribe, está en el informe, pero no podemos cuantificarla porque lo rico del informe es que como es un ejercicio de contrastación, se podría decir, de lo que tienes de oferta, de dar y recibir en los países, no tenemos la fuente de los del Caribe no iberoamericano, entonces solo es lo que reportan nuestros países, los iberoamericanos. Ahora justamente la próxima semana el programa está yendo al Caribe no iberoamericano para hacer una actividad con ellos de presentarles justamente el informe, invitarles a reportar en el informe para poder tener los dos datos, tener el dato del iberoamericano y del Caribe no iberoamericano y poder contrarrestar la información y poderla registrar. Ahora, eso es un proceso bastante complejo y largo porque es otra región, ¿no?, que habla también otro idioma y que obviamente tiene muchas diferencias, que vamos a ir justo la próxima semana, como les comenté, a hacer un pequeño acercamiento, el primer acercamiento para hacer esta invitación, en lo cual la Secretaria General Iberoamericana estaría presente también, para ver la voluntad que tenemos de acercarnos entre las dos regiones, ¿no? Esperemos que pueda ser fructífera y que pronto, yo no diría que el próximo año, pero tal vez en unos 2 o 3 años podamos tener incorporado ya estas actividades, estas iniciativas con los países del Caribe no iberoamericano. Hay que recordar que en el Caribe tenemos 2, ¿no? En Cuba y República Dominicana están dentro de lo que son los países iberoamericanos. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al tema de innovación, de desarrollo científico-tecnológico, es una apuesta que nuestros países están haciendo en los últimos años. Ya se está visibilizando mucho en lo que son las comisiones mixtas, en la relación bilateral de los países, la apuesta por esta temática y las actividades de cooperación sur-sur que se están desarrollando en esta temática. Yo creería que a lo largo de los próximos años se podrá visibilizar de mejor manera en el informe esto y sobre todo darle no sé si es un capítulo específico, pero sí tal vez una sistematización de caso en el cual podemos identificar, ¿no?, los avances en cuanto al tema de innovación, desarrollo científico-tecnológico, que es un elemento sumamente fundamental en lo que es la visión del desarrollo que tienen nuestros países, ¿no? Tenemos ya algunos casos de países que están trabajando en este tema y que se han estado posicionando mucho en este tema, que esperamos puedan verse visibilizados en los próximos informes. Felipe tiene... Sí, brevemente. Primero un comentario respecto a lo que decía Manuel, que me parece que claramente es muy acertado, y nosotros tenemos justamente el ejemplo de Uruguay para dar, que es exactamente así. Cuando nosotros presentamos los datos de cooperación de Uruguay, los últimos de proyectos que tenemos, claramente cuando ponemos la gráfica respecto a los países, España está en primer lugar, y cuando separamos a los organismos internacionales y entre ellos también a la Unión Europea, el BID aparece en primer lugar. O sea que cuando hablamos, y estoy seguro que esto es exactamente igual de Uruguay para los otros países iberoamericanos, si separamos como fuente a los países,
de los organismos internacionales. Claramente España está en primer lugar, a pesar de en volúmenes como generales estar en otra posición. Eso es así y lo podemos decir sin ninguna duda. Y respecto a un comentario pequeño con respecto al tema de la regionalización de la oferta de cooperación, por decirlo de una manera en titulares grandes. Yo creo que es uno de los grandes desafíos del programa y unos grandes desafíos de la cooperación iberoamericana. Así como tuvimos un paso muy importante y pasamos de tener un conjunto de acciones puntuales y muy pequeñas a proyectos ya mejor formulados y mucho más articulados, yo creo que el próximo desafío pasa por ahí. Es decir, tenemos claramente muchísimas cosas complementarias de lo que están ofreciendo los países en las distintas áreas y tenemos que empezar a mirar qué cosas tenemos en común que podamos de alguna manera agrupar y tratar de armonizar y articular para de esa forma tener una oferta mucho más global o mucho más mejor presentada, digamos, para los otros países, entre nosotros mismos, ¿no? Yo agregaría lo siguiente también, que más allá de lo que está registrado en este informe, sobre todo en temas de innovación, ciencia y tecnología, están también los programas iberoamericanos. Está Iberinnova, o Iberoamérica Innova, mejor dicho, está CITED, o sea, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En fin, hay también programas iberoamericanos cuyas acciones probablemente no estén registradas en este tipo de inventario, pero eso no significa que la región no esté trabajando en eso, ¿no? Y después es probable también que haya algunos proyectos de alta tecnología, de algunos que yo conozco, a nivel bilateral, que yo no sé si están reportados. Pero, porque también acá hay un tema, ¿no? Que el informe depende mucho de lo que reporta el país. Y ese es el gran trabajo que se ha hecho o se está tratando de hacer desde hace años, y es mejorar la capacidad de información de los países, e incluso la coordinación interna de los países, digamos. Así como hoy está centralizado en Uruguay en caso de la AUCI, obviamente la AUCI no es la dueña de toda la información, sino es receptora de esa información y coordina y lleva de algún modo la política nacional en materia de cooperación, pero también dependiente de los otros ministerios. Bueno, esto se replica en todos los países. Entonces, digamos, este informe yo diría que abarca una porción importante, pero no el todo, de lo que se está haciendo en la región. Y el otro comentario que quería hacer, que yo creo que acá, con el tema del Caribe, hay una gran oportunidad, y es la complementación y la sinergia que puede haber entre el asegible iberoamericano con el CELAC. De hecho, dentro del CELAC se está trabajando en el tema de cooperación. Digamos, yo creo que ahí, y nosotros mismos estamos impulsando como Secretaría General Iberoamericana, la complementariedad con el trabajo dentro del CELAC. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestra experiencia es de muchos años ya, y creo que puede ser un gran aporte para trabajar con el Caribe y tratar de unificar criterios y no duplicar, ¿no? En el sentido de que hay tantos espacios institucionales a nivel multilateral que a veces se puede caer en el peligro de la duplicación de las acciones. Entonces, en este caso sería muy bueno llevar adelante esta idea, que nuestra secretaria general también la está impulsando, y es esa complementariedad entre lo iberoamericano y lo latinoamericano más Caribe, ¿no? Yo creo que ahí hay una buena oportunidad, y es un poco lo que está apuntando también Mónica con ese trabajo de presentación que van a hacer en el Caribe, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, yo en nombre de la Secretaría General Iberoamericana quiero agradecer la presencia, agradecer mucho también la coorganización de este evento por parte de la AUCI y del Programa de Cooperación Sur-Sur, y espero que, digamos, las próximas ediciones todavía perfeccionen aún más este trabajo que realmente es bastante arduo y difícil de realizar, ¿no? Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.